seamos justos, ¿no? Muchos intendentes de la dictadura fueron radicales porque tenían mucha distribución territorial. La Argentina estuvo comprometida con el golpe, o sea, a ver si nos entendemos. Vos no podés dar un golpe si la gente no lo permite, o sea, esto es así, o por omisión o por acción. Vamos a charlar un poco más largo esto. Está acá Claudio Abruj, es secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias por esta invitación. No, por favor, hay un montón de cosas para hablar con vos. A ver, hagamos un balance rápido y más o menos preciso de cómo está el tema de los juicios. ¿Cuántos milicos hay detenidos? ¿Cuántas causas todavía están abiertas? Hoy tenemos 500, números redondos, 530 sí, causas en proceso. 530 causas. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, que somos querellantes, tenemos 220 causas en nuestro ámbito. De esas 220, para que se entienda la demora de la justicia, 120 están elevadas a juicio. Pero realmente con fecha, con tribunales constituidos y con tribunales que están funcionando, 17. Con lo cual, yo siempre digo, ¿no? 41 años después, y que es importantísimo que la justicia termine, también no hubo en estos últimos 12 años un doble discurso en eso. Sí, claro. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, hay una política de impunidad, de vaciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, de vaciamiento de los juicios, no, esto viene de la historia de la democracia. Y en los últimos 12 años, esto no se ha avanzado. Y esto se lo hemos pedido a la Corte Suprema, y también se lo ha pedido el ministro Garabano las últimas semanas, hacer un relevamiento y ver cómo dotar a los tribunales para que realmente actúen. Porque además, los 17 que están elevados, que están constituidos, tampoco llaman a audiencias todos los días y llaman a sesiones a testimoniar a los testigos. Puede pasar una vez cada semana, una vez cada 15 días, con lo cual están llevando todo esto a un terreno de que terminen los juicios por una cuestión etaria, tema de edad. Que se mueran los perpetradores y se mueren los testigos. Claro. Las ambas cosas. Claro. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Hoy tenés en total, números redondos, 2.800 imputados en general por las causas de esa humanidad. Detenidos tenés 1.100. El 50% está en prisión domiciliaria. Por cuestiones de edad. Por cuestiones de edad, por cuestiones de enfermedad. En algún momento ya no es algún momento cercano, ya hace unos años, incluso por supuesto antes de que asumiera Cambiemos, llegaban a las redacciones familiares de los milicos diciendo que los milicos estaban mal, en condiciones muy malas de detención, que estaban muriendo, que la gente se había matado y tal. Y nosotros fuimos cobardes en ese sentido, y estoy hablando por mí, porque no hablamos del tema al aire. Y que, visto desde hoy, yo creo que fue un error, creo que tendríamos que haber hablado. Pero hay como una reacción psicópata de mucha gente que si hablaste sos tal cosa, en la cual realmente creo que tendríamos que aprender a cagarnos, pero nos cuesta hacerlo. Esto en efecto pasó, y ahora se empezó un poquito a hablar más tibiamente de las malas condiciones de detención. ¿Siguen existiendo? ¿No existen más? ¿Se pudo cambiar? Se cambió en parte con la habilitación de la cárcel en Campo de Mayo, que se trasladó a muchos, pero ahí en prisiones provinciales, que están en peores condiciones la mayoría que las federales, hay muchos militares, exmilitares detenidos. Y es cierto, durante los últimos años hubo una censura al debate. Sí, una autocensura. También, pero pasa que se generó toda una atmósfera que hoy todavía cuesta instalar estos temas, que son temas de derechos humanos. Sí, no, porque aparte, a ver, la solución nunca es comerse al caníbal. Exactamente. Si no, estamos todos locos, digamos, no. Hagamos un campo de concentración, metámoslos ahí, torturémoslos. Porque total, es lo mismo, ¿no? Tal cual. Sí, yo hablo mucho, por ejemplo, con Graciela Fernández Mejide, con Kovalov, con Alicia Pierini, con Norma Morandini, personalidades discutidas en el campo de derechos humanos, y todos coincidimos. Aquel que se precie de defender los derechos humanos tiene que entender que en democracia los derechos son para todos. Y si la ley penal procesal indica que los militares o cualquier detenido después de X cantidad de tiempo y en condiciones de salud tiene que estar en domiciliaria, que no es conmutar la pena, tenemos que entenderlo en el marco de la ley. Cuando yo me reuní, apenas asumí en el mes de enero del 2016 con el CELTIP, que es la organización de Vicky Villarroel, que
trata de instalar el tema de las víctimas civiles o inocentes, como ellos plantean, del terrorismo. Me hablaban de que yo era un dictador, un terrorista, y es todo lo contrario. Me parece que es habilitar el debate, y yo escribí, hay una columna en Clarín donde digo, porque me preguntaban un panel de jóvenes si los argentinos habíamos procesado bien todo lo que nos pasó desde la dictadura hoy. Y yo creo que no, que es inconcluso, absolutamente, porque la política metió mucho la cola, la ideología metió mucho la cola y no permitió. Hay algo que ha venido pasando y que por supuesto se acentuó durante los 12 años del kirchnerismo, que es esta idea de superioridad moral de la víctima. Que el problema es que mientras esto se mantuvo dentro del ámbito de los derechos humanos, bueno, no pasaba nada. Pero cuando esto se trasladó a la política, empezó a ser un problema, porque entonces las víctimas tienen razón porque son víctimas, pero también opinan sobre privatizar o no obras sanitarias. Y entonces, perdón, ¿por qué estarían autorizados? Digo, obras sanitarias como cualquier cosa. ¿Por qué estarían autorizados y por qué deberíamos concederles la razón solo por el hecho de ser víctimas? ¿Me entendés? Y después también pasó otra cosa, que es que de Menem en adelante se empezó a prostituir el tema de los derechos humanos dando indemnizaciones. Y Menem lo hizo, lo recuerdo perfecto en aquel momento. Yo fui a Estados Unidos a hacer una gira en universidades para advertir del indulto de Menem. Y nadie me creía y al año siguiente pasó. Era la manera de comprar voluntades, digamos, le daban $200.000 a cada uno, ¿no? En aquel momento Eve se oponía, yo me ponía también, digo, y creo que teníamos razón los dos, ¿no? Incluso Eve también. Pero bueno, eso fue una cosa, después hubo otra, después se pagó por el exilio, después se pagó, o sea, se entró a pagar por cosas cada vez más raras también, ¿me entendés? Y se fue como prostituyendo. ¿Vos cómo pensás que eso deformó el ámbito de los organismos? No, a ver, esta fue una lucha de los organismos y obviamente que fue una intencionalidad política, como vos decís, de callar, entender que, ¿sabes qué pasa en la política? Uno va entendiendo en el Estado porque lo ve con otras tragedias que van pasando. El Estado frente a los reclamos entiende a la víctima a priori como un opositor, se defiende. Entonces, en lugar de entender que, bueno, es un proceso, algo que nos pasó, no, lo veo como opositor. ¿Cómo lo resuelvo? Porque no tengo la capacidad, pongo un subsidio. Y esto a la larga, porque se convierte en contra. Lo vemos con Cromañón, lo vemos con atentado a la AMIA, con un montón de situaciones que no, porque no van al fondo de la cuestión, porque la justicia no da respuestas en tiempo y forma, porque la política no actúa en tiempo y forma. Y bueno, Malvinas. Malvinas vos tenés... Yo ahora no me acuerdo de la cifra, pero por lo que yo sé hay el doble subsidio que de combatientes. Este es otro tema, claro. Y eso que es una ciudad pudimos depurar mucho con la ayuda de excombatientes, porque como todo se abre un padrón y la política mete la cola ahí. Pero nosotros tenemos 5 leyes reparatorias. Primero por haber sido detenido durante los expresos. Hijo nacido o secuestrado o detenido, exiliados. Como eso no bastó, después para los esposos o esposas que tienen derecho también a cobrar. Y después está la pensión vitalicia y tenemos después la locura para aquellos presos políticos del 55 en adelante, hasta hoy. Pero esto lo votó el Congreso, lo propuso el kirchnerismo con su mayoría y lo votó el Congreso. Son leyes del Congreso Nacional, esta es la locura. Entonces, y es un cúmulo de plata. Yo recibí en la Secretaría 27.500 expedientes pendientes de tramitación. ¿De todas las leyes. De todas las leyes. Nuestro rol es sistematizar, buscar pruebas, y después el Ministerio de Justicia y Hacienda es el que decide que paga. Nosotros hemos el año pasado dictaminado 6.000 expedientes. Pero vos te das cuenta que, a ver, es una obviedad lo que voy a decir, pero si una persona tiene que cobrar porque se exilió, yo tengo que cobrar porque viví acá. Yo me banqué toda la dictadura acá. Que me pidieran documentos, los Falcon Verde, ese sí, todos nos bancamos vivir acá. Y era peor vivir acá que en París. O sea, yo entiendo que sufriste, que extrañaste. Ahora, el plus por Saudagi, ¿viste? Y bueno, esa fue la tensión entre los organismos, entre los exiliados y aquellos que estuvieron realmente en condiciones oprobiosas en centros clandestinos de detención. Bueno, y nosotros hemos ahí reducido el monto del pago, y que no era equiparable a un exiliado que aquel que estuvo realmente en un campo de concentración. Obvio, claro. Pero eso fue una tensión.
Pero esta es la respuesta que vos planteabas de cómo la política trató de conformar a todos y generar poder para sí mismo, sobre todo en los últimos 12 años. Ayer Eve dijo por primera vez que yo recuerde que ellos no son un movimiento de derechos humanos. Bueno, yo lo dije el año pasado, cuando apenas asumimos, cuando salió todo el tema de hay que resistir frente al gobierno democrático de Macri. Me preguntaban de Eve, dije, yo no es una dirigente de derechos humanos, se ha convertido en una dirigente política. Y esta realidad, bueno, menos mal que lo reconoce. Entonces ya empezamos a... Sí, es más honesto, ¿no? Un punto es más honesto. Sí. Entonces, ahora muchos de los que la siguen y idealizaban como lucha de derechos humanos, bueno, tendrán que reacomodarse o sincerar su posición. Me imagino que estando laburando en el área y siendo un especialista, vos te habrás interesado por procesos posteriores a dictaduras en distintos países, ¿no? A mí siempre me impresionó el caso de Sudáfrica, a donde se enfrentaron víctimas y victimarios en la televisión durante 1 año y pico. Y el tipo le decía al torturador, vos me torturaste, el torturador le decía sí, y terminaban a veces abrazados y llorando, y según se arrepintiera o no, iba en cana o no iba, ¿no? ¿Encontraste en experiencias de afuera alguna cosa que pueda servir para la Argentina hoy? Sí, hay una experiencia que a mí me movilizó mucho. Yo tuve la suerte de estar invitado al País Vasco hace 2 años. Ah, mira. Y el País Vasco, con toda su historia, sí, con la ETA, claro. Ellos conformaron una mesa que es de paz y reconciliación. Después podemos discutir el término de reconciliación porque tiene muchas aristas, pero el concepto, y ahí están todos. Está la ETA, están los familiares, están las víctimas directas, están los paramilitares, está el gobierno. Y es una mesa de diálogo, con un aval intelectual de académicos de nota del País Vasco, que le va dando el sustento a la pacificación y el encuentro de la sociedad. ¿Y la reconciliación, perdón Claudio, entendida como qué cosa? La reconciliación como un encuentro fraternal. Es decir, bueno, esto nos pasó, reconocemos que fuimos actores de esto, pero bueno, lo que yo pongo y también en la nota de Clarín, para el presente y el futuro, no carguemos de culpa y odio. De aquella experiencia, como bien decía Jorge, donde la vida no tenía sentido antes del 76, o el valor que hoy queremos dar, la democracia no era cuidada, fue la misma democracia que generó grupos paramilitares violentos como la AAA, o que han ido a montoneros dentro de la misma estructura del gobierno. De esto no nos tenemos que olvidar, y no tenemos que olvidar que la lucha en aquel momento fue por el poder, no fue por los derechos humanos, no fue por la democracia, fue por el poder. Entonces, reconocer esto, pensar cómo valoramos lo que tenemos hoy. Por eso mi pelea o mi defensa de que el 24 de marzo no es la fecha es el 10 de diciembre. Sí, coincido totalmente. Sí. Y hoy lo vemos en la calle. Yo sostuve cuando salió la decisión del presidente de modificar la fecha, que es mucho más probable que hoy los chicos estén en la escuela, que hoy 24 el Congreso Nacional haga su acto en este día. Y que hablen en la escuela hoy de esto, claro, pero que no sea el día a recordar. Entonces la noticia que tenés hoy, y que lo dice el informativo, por un lado decís, se están concentrando para la marcha en el Congreso, y por otro lado tenés 2.000 autos por minuto en la autopista a la costa. Sí, claro. Bueno, es loco. O sea, es que hay una paradoja que yo me acordaba ayer. En página, cuando yo dirigía página, el Gordo Soriano, Osvaldo, era mi asesor editorial, ¿no? Y laburábamos juntos. Y en la época de las amnistías, siempre decíamos con el Gordo, los milicos buscan un feriado. En el fondo lo que quieren es un feriado. Y mira vos cómo terminó pasando en otro sentido, pero finalmente el 24 de marzo, como decíamos con el Gordo Soriano, terminó siendo un feriado. ¿Verdad? Y un feriado que está vaciado, que se convierte en una marcha, para muchos una marcha opositora al gobierno de turno. El mismo 24 año pasado, la consigna era Macri basura, que hoy va a ser mucho más fuerte por todo lo que se está dando políticamente, y mucha gente, muchos jóvenes que van de buena voluntad no saben que se encuentran en una marcha que no tiene que ver con el repudio a aquello, sino que se van mezclando los intereses. Entonces yo por eso defendía y sigo defendiendo, y creo que algún día vamos a llegar a que el 24 de marzo sea un día en las instituciones y el 10 de diciembre sea el día del encuentro fraternal. Viste que esos procesos en los pueblos tardan mucho en pasar. Todavía hoy en Francia discuten la República de Vichy. Todavía hoy discuten en Alemania la Segunda Guerra, y los chicos japoneses en el secundario todavía hoy discuten el tema de Hiroshima, Nagasaki, qué sé yo. O sea, y mirá los años que pasaron. Bueno,
Capaz no seamos nosotros los que tengamos que armar esa discusión, ¿no? No, pero ahí hay que entender, y por eso surge el debate ahora. Estos procesos históricos traumáticos requieren entre 30 y 40 años para que salgan a la luz y la gente hable. Porque muchas de las víctimas, los perpetradores, no hablan por miedo, por no ser creídos, porque el dolor es muy lacerante. Ellos mismos, sobrevivientes del Holocausto, del genocidio armenio, de Hiroshima, de la dictadura, no le transmiten a sus hijos su dolor. Son la tercera generación, los nietos los que vienen a preguntar. Esto hay que llevarlo continuo. Por eso digo que todo este debate que se suscitó en las últimas semanas sobre el 70, me parece que hay que llevarlo con mucha calma, ¿sí? Porque no es la verdad de uno y la verdad de otros, es la verdad de la sociedad argentina. Y bueno, hay que ahora, es tiempo necesario para que no se repita eso, ¿eh? El debate, sí, absolutamente. Claro. Sí, claro. Bueno, porque le han contado a los chicos una historia que es mentira. Totalmente. Es mentira. Entonces, ¿por qué el pibe mañana no va a agarrar un matagato y va a salir a pegar unos tiros por ahí? No hay ningún motivo por el cual no hacerlo, frente a X circunstancias. Totalmente. Y vos sabés que para que se arme quilombo en un país, con 10 tipos con fierro ya se arma quilombo. No hacen falta 50.000. 10. Tuviste 12 años que implica toda la educación primaria y secundaria de un chico. Esto hay que entender en esos términos. Claro. O la educación secundaria o universitaria de un joven. La incidencia que eso tiene, no son 12 años en el aire, son 12 años que forman la vida de la gente. Donde tuviste modelos de gobierno autoritarios, donde el macho argentino estaba puesto en escena. Entonces, si yo me educo con ese modelo, bueno, la violencia verbal, que es la primera que inicia cualquier proceso, está a flor de piel. Ayer hablábamos con la gente del Ministerio de Educación de empezar a revisar los contenidos educativos en temas de cómo se transmite esta historia de la Argentina reciente. Que hay que también sacarle todo este aditamento ideológico, falso, heroico, que hubieron hechos heroicos, los hubieron, pero tenemos que desde el mito de la juventud maravillosa en adelante hay un montón de cosas que son falsas. La juventud maravillosa, la teoría de los demonios puesta para no discutir. Claro. Esa fue la gran obstrucción, cuando achacan el tema, vamos a la teoría de los demonios. La teoría de los demonios, si vos planteabas que los grupos terroristas hacían terror, ya eras un terrorista de Estado, eras un militar, una locura. Bueno, todo esto hay que, con mucha paciencia, con mucho tiempo, pero reconocer que todo lo que pasó en la Argentina, que permitió que llegara un 24 de marzo del 66, hay muchos responsables, y la sociedad toda, y yo recuerdo. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 57 años, a mí me agarró en tercer año del secundario, yo viví el servicio militar obligatorio. ¿Estabas en la Colima el día del golpe? No, yo estaba en tercer año del comercial, pero me tocó la Colima en el 78. Con la dictadura. En el peor año. ¿Con el de Chile? En el peor, me tocó el mundial, el peor año de la represión. 78, no, bueno, Vil me tocó a mí. Claro, fue el conflicto del Vil, ¿cuándo fue? En 78, 79. Yo estuve 3 meses en un campamento en Junín de los Andes frente a Lanín. Es otra locura que nos hemos olvidado. Estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, a ver si, porque esto era se tomaron un ácido, es imposible. Pero esto estaba a punto de pasar. Absolutamente. No pasó, pero completamente de casualidad. Y gracias a Dios que no pasó. No estábamos en condiciones. Papá que hubiera ganado Chile. Eso le digo. Claro. Sí. Y se resolvió con la intervención de un cardenal, además. Eso también es una parte. Ese 24 de diciembre del 79, no me lo olvido en mi vida, cuando Zamoré llegó a la Argentina y se firmó el armisticio, la paz, ¿no? Pero fueron temas muy duros. Entonces, pero yo recuerdo todo lo que pasó. Entonces, pero sin duda que inclusive la ley democrática que habilitaba al ejército a aniquilar la solución, todo eso lo conocemos. Ahora, todo lo que hizo el ejército en el poder y el terrorismo de Estado que aplicó, esto lo tenemos que repudiar todos los días de nuestra vida. Claro, esto no se puede cuestionar. Mira, Wiesenthal decía una cosa respecto al holocausto, que es que no podemos vivir todo el tiempo pensando en el holocausto, pero tampoco podemos vivir olvidándonos de él. O sea, hay que buscar un equilibrio. Exactamente. ¿No? Y el equilibrio es no fanatizarse, y lo que ha pasado estos 12 años que se ha fanatizado una porción de la sociedad muy fuertemente. Y esto tuvo que ver con la constitución del poder del gobierno anterior. A mí el peor efecto de eso me parece que ese sector de la sociedad, por este tema de la supuesta superioridad moral de la víctima, es quien le terminó dictando pautas políticas al resto de la sociedad. Claro.
pensando, tenemos razón, pues los revolucionarios somos nosotros, porque en realidad lo que pasó fue tal cosa y tal otra. Es como que una cosa fue impensadamente consecuencia de lo otro, ¿no? Nadie hubiera pensado hace 20 años que esto iba a pasar, pero pasó. Hubo como un reflote del 70 y se volvió a instalar en la cultura, y hoy está instalado en la cultura pero influyendo en la política. Totalmente. Pero bueno, yo creo que estamos en un estadio hoy, con todas las dificultades que tenemos, viviendo un cambio paradigmático en la sociedad argentina, que va a llevar tiempo. Y el cambio paradigmático tiene que ver con esta posibilidad de empezar a debatir estos temas. O sea, esto de empezar a hablar y sin vergüenza, que surjan los temas, este diálogo que vos vas a hacer de un hijo, un nieto, de 2 hijos, me parece fantástico. Yo dialogo mucho con hijos y nietos de militares detenidos, y voy a seguir dialogando con todos ellos, voy a seguir dialogando con abuelas, seguir dialogando con todos los sectores de la sociedad que tengan que ver, para ver cómo logramos una sociedad de diálogo. Claudio, justamente con respecto al tema del diálogo, hoy Longobardi en la mañana hizo su editorial citando un texto de Carlos Pagni, que además de ser periodista, editorialista, es historiador, y hablaba justamente de la diferencia entre historia y memoria, en base a uno de los temas polémicos de los cientos que tiene el tema de los 70 y las miles de aristas que hay, que es justamente el tema de los desaparecidos, la cantidad de desaparecidos, la polémica que hubo al respecto, Gómez Centurión y etcétera, qué es lo que pasa dentro de este gobierno, si el gobierno niega nuestro holocausto o no, si son negacionistas, si no son negacionistas. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la cifra, tu mirada con respecto al símbolo de los 30.000, la diferencia entre verdad y memoria? A ver, yo fui claro y lo sigo sosteniendo. Yo creo que hay símbolos, hay lugares comunes consagrados que uno tiene que respetar porque tiene que ver con nuestra construcción social. 30.000 fue una construcción y una búsqueda de verdad y justicia y saber qué pasaba, instalado en un momento y que ayudó a la salida hacia la democracia. Y esto no lo podemos negar. Pero de otro lado tenemos que saber cuáles son los datos reales. Los datos reales hoy, donde vos tenés 520 juicios en marcha, con lo cual las investigaciones, vos tenés que decir, están abiertas. El número no está determinado, pero el nunca más indiscutible marca 8.500 personas. El Parque de la Memoria, con todas las contradicciones que se les pueden explicar porque figuran muertos de antes de la dictadura, no llega a 10.000 personas. Vos planteas la convivencia entre la verdad histórica y la verdad simbólica. Exactamente. Y depende en qué área, depende en qué área también. Entonces, no digo en esta particular porque vos sos historiador y no podés decir 30.000. Claro. Sos historiador, claro. Tenés que decir la verdad. Bueno. Vos sos periodista, tampoco. Ahora vos sos político, podés decir 30.000. Vos imaginate que dijeran, mira, en el holocausto, en la guerra, en cambio de 6 millones de judíos, murieron 4.322.000. Es igual de absurda la discusión. Yo hice igual de absurda. Yo hice ese comentario y dentro de la comunidad muchos me criticaron como... No, pero es una discusión académica. Esto hay que entenderlo. Este tema de los números es una cuestión académica. Pero aparte hay que entender que el número, siempre en situaciones tan trágicas, lo pone la víctima, porque el victimario no te va a dar esa información. Y cuando vos a ciegas tenés que empezar a pedir justicia, que los países del mundo te escuchen, vos tenés que plantear un marco de referencia. Entonces, hay un problema con los hechos, pero por eso la historia es una cosa, tiene razón Pañi, la memoria otra. Eso es cierto, ponele que está bien, 30.000. Ahora, mataron a Aramburu desarmado, le metieron un caño a la hija de no sé quién en la casa, mataron al capitán Viola con la hijita de 4 años. Todo esto también pasó. El gerente de Mujiburro. Gerente de Mujiburro. Ninguna cosa justifica a la otra, es todo un delirio, pero es verdad. Y no podés dejar de decirlo, y decirlo no te convierte en nada. Si no sos periodista, ¿cómo no lo vas a decir? Porque si no, no se entiende. Bueno, pero si vos solo ves la memoria, para nuestra generación, si solo ves la memoria y no ves la historia, no entendés la historia. Pero es que ese es porque el debate... hay una parte que te falta. Ese es el debate, Jorge, perdón, ¿no? Pero que no está ocurriendo, y a eso también me refería con la pregunta. Acá estamos todos bastante de acuerdo entre esta convivencia de lo simbólico y lo histórico, si querés. Ahora, le pasó a Gómez Centurión, que lo dijo en términos muy desagradables, o le pasó a lo pérfido antes. Yo escribí en Clarín, y también en las 2 ocasiones escribí que es un delirio juzgar a un tipo por sus opiniones políticas. Le pedí a la Gómez renuncia. Centurión hay que echarlo porque labura mal en la aduana, no porque piense lo que piensa. Exacto, a eso me refiero. Piensa lo que piense. Tenemos que ser posible pensar en libertad, loco. No puede ser que el Estado nos diga cómo pensar. A eso me refería. Le pedían la renuncia a los dos. Porque todo el mundo sobreactúa. Bueno, claro.
Yo adherí cuando vos escribiste lo de Gómez Centurión y también lo dije. Es decir, cuando decimos es su opinión personal, no tiene valoración. O sea, después cada uno hará su debate, se alineará, no se alineará. Obviamente. Pero igual en ese momento su secretaría sacó un comunicado diciendo que el plan sistemático existió y está aprobado por la justicia. Porque quizás es como lo más irritante de la argumentación, donde ya hay sentencia. Claro, ya no es opinión. Opinar sobre algo sobre lo que la justicia se expidió en distintas instancias. Sí, uno puede, pero... Sí, yo lo puedo pensar que la justicia es un desastre. Pero desde un lugar de funcionario... Pero no importa lo que hace ruido. ¿Y qué hacemos con los anarquistas? ¿Lo metemos preso? No, porque creen que no tiene que haber poder. Acá el tema ¿Qué hacemos con... No, pero dejemos que la gente piense tranquila. Acá el tema de fondo es, Gómez Centurión opinó y irritó, provocó daño, estamos de acuerdo, es una opinión. En este debate que se dio fue claro y lo importante fue cuál es la posición del gobierno. Consideramos que el terrorismo de Estado existió, avalamos el fallo de la Junta, y esto es indiscutible para el gobierno como política de Estado. Después la gente piensa. Este es el tema. Claro. ¿Y cuál es el límite que le pusimos a ese pensamiento para que no se convierta en una acción que vaya en contra de la sociedad? Pasa por ahí, y esto es lo que tenemos que aprender este 24 de marzo. Me parece que es esto. Nosotros planteamos, completando la pregunta que me hiciste, Diego, es de memoria y verdad justicia. Nosotros hablamos de memoria y educación. Es esto. Cuando a la memoria vos no le agregás la educación y la historia, te quedás con un congelado de la memoria y la vas a recortar de acuerdo a tu signo ideológico. Tenemos que, y esto en los 12 años que pasó, se bajó una persiana y dijo, se habla de esto y de esta manera. Mi oficina está en la ESMA. Muchos me criticaron porque me fui. Bueno, ese edificio lo construyó Cristina, lo inauguró Cristina cuando fue el último discurso ridículo de decir no queremos al Pato Donald, queremos a Paca Paca. Pero ese ejemplo también te marcaba cómo bajaba cortina y decir, ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a ver esto. Con respecto a los 70 se dijo, van a mirar los chicos esta parte de la historia, la otra no. Nosotros tenemos que correr ese velo, levantar esa persiana y hacer memoria y educación. Aquellos que tienen que pagar ante la justicia, que paguen ante la justicia. Si tienen que estar en su casa porque están enfermos, porque la edad lo requiere y la justicia lo plantea, tienen que estar en su casa y no tiene que haber una persecución, porque si no estamos haciendo lo mismo que hicieron los militares. Pensar una ley en función de lo que nos conviene ideológicamente, y esto no es así. Y este es el debate que hay que dar y que muchos no quieren escucharlo. ¿Qué cambió hoy, Claudio, de lo que se enseñaba sobre el golpe militar y sobre la dictadura durante el kirchnerismo y lo que se está enseñando ahora en los colegios? Bueno, ¿qué fue lo central que vos podés decir, esto se hacía así y ahora no se hace más, se hace de otra manera? Ahora, yo comenté recién, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación para revisar realmente todos los contenidos en cuanto a esta materia. Lo que se hizo durante estos años de memoria y verdad justicia es cargar todas las tintas en la juventud maravillosa y lo terrible de la dictadura cívico-militar, y todo lo que eso concebía era lo que se estudiaba, desde que los hijos apropiados de Clarín, ¿sí?, de que Milani no era lo que era, que los militares fueron unos monstruos que nacieron de un repollo y se subieron al poder. Bueno, esto es lo que tenemos que ir cambiando y contar toda esta historia. Y que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza respecto de lo que dijiste de hubo 12 años de un tipo de enseñanza y el riesgo que esto puede implicar para generaciones que fueron al colegio. Es un desastre. ¿Qué ves, digamos, respecto de eso? Porque lo dijiste en un modo lo que vos ves es esta educación, alarmante. Más allá de los problemas que tenemos de la formación, de las nuevas generaciones, lo que está pasando en la educación, que con los análisis que se hicieron el otro día, en los términos estos tiene que ver con los fanatismos y con las visiones sesgadas. En vez de tener un estudio de la historia amplia, cuando vos aprendés en función de una línea ideológica, de una violencia en el discurso, de un direccionamiento, se te hace muy difícil construir sociedades realmente sostenidas en valores, democráticas, que busquen el consenso, tolerantes en el sentido correcto de la palabra. Es decir, yo te escucho, puedo no estar de acuerdo, busquemos los consensos necesarios. Hoy eso está en muchas generaciones jóvenes, está cerrado. Sí, claro, está cerrado y los efectos de eso todavía no los terminamos de ver. Mirá lo que pasó con el periodismo, con la Universidad de La Plata, por ejemplo. Para ellos el periodismo es el periodismo militante, no es el periodismo. Bueno, hay una generación que se educó pensando que el periodismo verdadero, que es lo que para mí es exactamente la negación del periodismo.
¿Me entendés? Entonces, está jodida. Y además sigue pasando, Jorge, porque muchas de las facultades, como la de La Plata, y este estilo, porque hay varias, quedaron con los mismos profesores, los mismos rectores, los mismos programas, la misma bajada de línea, digamos. Hace poco justo me encontré con una amiga que estaba estudiando periodismo en una de estas universidades y bueno, cuando me dijo, che, ¿me puedes averiguar quién es? Googleé y bueno, y eran los mismos que estaban antes del cambio de gobierno y yo dije, mirá, te aviso que vas a ir ahí, era para un posgrado o algo así, vas a recibir una educación absolutamente militante, digamos, no va a haber ahí una enseñanza de periodismo profesional, va a ser periodismo militante. Hay una cosa también, ahí si querés ir, andá con eso. Se supone que hay libertad de cátedra, yo no tengo problema que exista la cátedra de periodismo militante, pero que no sea la única. Claro. Que uno pueda elegir en qué cátedra se va a formar. Y además de última, a esa altura... ¿Me entendés? Porque si no, estamos jodidos. Y a esa altura uno tiene herramientas para elegir esto quiero, esto no quiero. Hay un juicio crítico. Claro, pero a mí me impactó, usted citaba Paca Paca, me impactó un capítulo en particular de demonización absoluta de Sarmiento, por ejemplo. Ya no yendo a la cuestión de la represión y los derechos humanos estricta. Y la verdad que me impactó, no sé si eso tenía un correlato en las aulas, la verdad que lo desconozco, pero conceptualmente era extraño verlo, no tenía nada que ver con la idea de el Sarmiento vinculado a la ilustración, el fomentador de la escuela pública, era un monstruo extranjerizante al que había que combatir en este dibujito. No, totalmente. El tema Sarmiento fue un tema muy comentado, fue totalmente estigmatizado y vilipendiado en la educación. Sí. Es decir, uno puede discutir toda la historia argentina de cómo fue creando la imagen de los prohombres, de los héroes, ese es otro debate. Pero Sarmiento... Igual primero antes de discutirla, aprendela. Eso es lo que iba a decir. Acá lo que pasa es que todo el mundo quiere, ¿viste? Todo el mundo quiere dibujar abstracto y no sabe dibujar concreto. Primero hacer el dibujito, después hacemos abstracto, porque si no, no, es un delirio. Vas a discutir a Sarmiento, está bien, pero primero, y después discutí la historia mitrista, esto, lo otro, el nacionalismo, si no, es un delirio. Pero aparte es bruto desde el punto de vista intelectual lo que hicieron con Sarmiento, porque vos no podés extrapolar, vos no podés juzgar a Sarmiento como un científico alemán del año 2000. Era Sarmiento. Vivía en 1800, venía los valores morales de 1800, no los de ahora, ¿me entendés? Es como criticar y no estaba de acuerdo con el matrimonio gay, y no, querido, no estaba de acuerdo, en 1800 no estaban de acuerdo. Exactamente así, eso es, en cualquier debate académico te dicen, bueno, todo lo que se demoró en el reconocimiento de la tragedia del pueblo armenio tiene que ver también porque la figura de genocidio nace después de la Segunda Guerra Mundial, entonces que nos permite hoy mirar hacia atrás. Lo que pasó con los pueblos originarios no se puede analizar en los mismos términos que los genocidios porque es una conformación moderna. Bueno, esto fue lo que se sesgó de la educación. Recortamos y simplificamos todo. Claudio, volviendo un poco a los juicios de la verdad que me parece que son claves en el debate que tenemos que tener sobre los 70, hay un tema que a mí me sigue inquietando y que me parece que son de la clase de obstáculos que impiden terminar de cerrar algunos capítulos, y es la situación de Julio López. Te quería preguntar qué saben de la investigación, de cómo se está trabajando para encontrarlo, por lo menos para esclarecer si Julio López efectivamente, y como se sospecha, fue desaparecido en democracia y asesinado durante el gobierno kirchnerista por declarar justamente contra los represores de los 70. Mira, ese es un tema que me produce mucho enojo y mucho dolor. Yo me presenté como querellante, acompañando a la familia López por el Estado. No sabía. Y el juzgado lo rechazó, no nos dejó. ¿Por qué? Porque dijo que no estaban dadas las condiciones, que no correspondía que el Estado interviniera. Todo lo contrario con los juicios de lesa humanidad. Sí, claro. Y nos cerró. Ahora, lo que también hay que analizar, y sería bueno una conversación mano a mano con el hijo de López, es el comportamiento de los organismos de derechos humanos en su causa. Como no todos los organismos lo acompañan. ¿Por qué? Pero digamos que no todos están apoyando la búsqueda. Nunca se investigó en serio la historia de López. Está en absoluta soledad. Los hijos de López están en absoluta soledad. Y la causa está totalmente parada. Aparte de una cosa también, ¿no? Que uno repite a veces y no se da cuenta de lo que repite. Pensar que a López lo matan por dar testimonio cuando el testimonio que dio es el segundo, es raro como hipótesis. Porque ya había dado testimonio. Entonces no es que iba a contar ninguna verdad reveladora, porque ya había dicho todo lo que dijo. Pero no es un mensaje para los demás, como decían, miren que lo que le va a pasar. Vos me decís que fue, no tengo idea, hay que laburar y hay que investigarlo. Yo lo que te digo es raro como argumento, olvídate de López.
Tetaz va a declarar y lo matan, pero ya había declarado antes. Pero por ahí no es por Tetaz. Barbano, no se te ocurra declarar a vos, mirá lo que pasó a Tetaz. Jorge, aparte me parece que hay un tema, que es que el gobierno kirchnerista no quiso impulsar una investigación real sobre lo que le pasó a López, porque tenía miedo de lo que se podían encontrar, porque la respuesta era que había desaparecido un tipo en democracia. Durante su gobierno, que decía ser el gobierno de los derechos humanos, una víctima de la represión de los 70 desapareció, después de ir a declarar contra Checolás, nada más y nada menos. Bueno, vos me preguntaste por qué los demás organismos no acompañan. Bueno, vos mismo diste respuesta. Una decisión de no investigar, cuando tenemos que ver en esta relación, esta simbiosis que muchos, no todos, muchos organismos tuvieron. Bueno, de nuevo, el silencio con Milani. No No, o sea, si bien el CELS hizo una tibia autocrítica, en su momento una objeción, y Pérez Esquivel también en su momento, pero después, durante todo el proceso que él estuvo al mando del ejército, un silencio atroz, y es muy difícil para ellos sostener esto, es muy difícil. Entonces, el caso López, bueno, ahí te doy una respuesta. Los juicios se llaman juicios por la verdad. ¿Cómo es exactamente? Juicios de la verdad. Porque la verdad son juicios de lesa humanidad. Es una tautología, ¿no? Porque se supone que un juicio... Bueno, porque empezaron, busca la verdad, menos que ellos sean más verdaderos que otros, digamos, no se empezaron en un momento donde estaban prescriptos muchos de los delitos que se estaban tratando en esos tribunales, entonces se trataban como con el fin no de condenar a nadie, porque no se podía legalmente, como que no eran vinculantes, digamos. Claro, sino de reconstruir la verdad histórica. Después se siguió avanzando judicialmente en el ordenamiento legal argentino, y a partir de fallos internacionales y fallos de la Corte, y ahí se pudieron convertir realmente en juicios vinculantes, pero les quedó el nombre de juicio de la verdad. En un momento dijeron, bueno, no podemos condenar a nadie porque los delitos están prescriptos por un montón de situaciones, o porque ya fueron juzgados en algunos casos y después fueron indultados, o porque hay leyes como la obediencia debida. Entonces hagamos igual el juicio para que quienes fueron víctimas puedan contar ante la justicia una ampliación, digamos, del nunca más, que lo hagan en un tribunal y lo puedan contar. Después de eso, por suerte, se pasó a que esos juicios realmente pudieran tener condenas efectivas. Y un poco la queja de los organismos de derechos humanos con respecto a las quejas que tienen justamente los familiares de los detenidos militares por su condición de detención, lo que dicen es, con todo lo que se tardó, con todo lo que se luchó y con lo que tardó en llegar la justicia, al final hay muchos que no van a ir presos, los militares o policías que participaban en la represión, no porque no hayan sido responsables, sino porque se tardó 30 años en empezar a juzgarlos, y para el momento que vos lo empezaste a juzgar y lo condenaste, el tipo ya tenía 69 años, entonces condenado a perpetua pasaba un año preso. Sí. Y esto es un poco el tema. Entonces hay que dejar que se caiga encima. No, y el otro tema, Jorge, pasaron 30 años porque son inútiles los de la con justicia. Las condiciones de detención, se quejan por las condiciones de detención los militares, pero en realidad le caben las generales de la ley. Digo, todos los presos de la Argentina la pasan mal. O sea, las cárceles son malas, en eso son igualitarias para todos tienen problemas de atención médica, todos tienen problemas de pasiones. Pero ahí hay que ser claros, hay que ser claros en el reclamo. Es cierto, las condiciones son malas en líneas generales para todos los condenados, pero cuando vos te metés en un universo de los mayores de edad, de los militares, con respecto al resto de la población carcelaria, es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque la mayor población de longevos lo tenés en los militares, no lo tenés en los otros detenidos. La cantidad de militares con sentencia, con primera sentencia o en preventiva que tenés en militares, no lo tenés en el resto. Es decir, hay un montón de irregularidades que se están dando que deben ser atendidas desde la justicia. No es una decisión política, y esto tienen que entender los organismos. Pero necesitamos, para todos los argentinos, que la justicia realmente actúe como corresponde, sin presión del Ejecutivo, sin ningún miedo, sin ideología. O sea, si no estás cumpliendo los objetivos de derechos humanos y los objetivos de la justicia. Capaz es muy ideal dicho así, ¿no? Pero se supone que si el Estado hace justicia, debería servir para que la persona condenada reflexione y sienta que se hizo justicia. Si el tipo siente que en cambio de justicia se hizo venganza, eso no solo no sirve para nada, sino que potencia por 1000 lo que el tipo hizo antes. ¿Me entendés? Porque el tipo va a salir de ahí con más odio del que entró. No sé si le sirve a alguien.
Si no, discutamos matarlos y listo. ¿Me entendés? Hagamos un paredón y los matamos. Una condena también tiene un sentido de reparación para la víctima. Pero ese es el problema de la justicia, cuando la justicia no condena. Eso es lo que estamos discutiendo. 41 años después, todavía tenés 526 juicios. Claudio, causas, ni siquiera juicios, causas. ¿Hay alguna estimación de ese total de 500 y pico de causas, si se va al ritmo de hoy, si hay un plazo de tiempo en el que se digamos que se llegaría a una No, ya te dije que no, si solamente tengo 17 le voy a dar a juicio. Y no todas. O sea que no puede durar 20 años más. Claro, o sea, salvo que mañana el Ministerio, la Corte Suprema diga, constituimos todos estos tribunales en todo el país, tribunales exclusivos, y tienen que trabajar 24 por 24 y empezar a dar testimonio. Estamos con la causa de Independencia, que empezó el año pasado. Fueron 900 testigos, que hay que tomar la declaración. 900 que ya habían dado, que esta es otra locura. ¿Cuántas veces vas a llamar a la gente a declarar lo que ya declaró? ¿Cuántas veces vas a juzgar a los mismos que ya, si mató a 10, mató a 30, ya el delito está condenado? Entonces me parece que ahí la justicia nos debe una respuesta muy grande en todo este problema que estamos viviendo de enfrentamientos, de odios, de venganzas, de dolores. Porque aparte hay un tema que vos decís que es cierto. El tipo que la justicia no lo trata como corresponde le genera más odio. No solamente a él, el tema de la familia. Obvio. Y pasa también con el delincuente común. Cuando vas al delincuente común lo tenés en malas condiciones de detención, generas más odio en él, pero todo el entorno se hace más violento contra la sociedad, con lo cual la sociedad está jugando con fuego, porque estás generando una masa. Estás mejorando el monstruo que metiste. Exactamente. Entonces, este es el criterio cuando uno piensa en derechos humanos frente a la justicia. Y estas dilaciones de las que usted habla tienen que ver con una justicia sobrepasada, colapsada, y digamos, ¿es igual que para la justicia que juzga delitos comunes, o ve específicamente en este tipo de juicios una delación mayor que puede tener otro correlato, ¿no? Hasta ideológico, si uno quiere. A ver, uno ve y sabe que la justicia como está preparada está sobrepasada y no está acorde a los tiempos. Uno tiene la posibilidad de viajar y ver otros países cómo se manejan los tiempos procesales y demás, pero bueno, pero también no sabe que en estos 12 años hubo una influencia del Poder Ejecutivo con los jueces. Sabemos el problema de justicia legítima, que no podemos negarlo. Perdón, Marina, no quería agregar una cosa. Son los mismos tribunales orales los que tienen que definir otro tipo de causas y que están colapsados con los casos de lesa humanidad que se les dio prioridad. Por eso hay otras causas que... Pero eso no puede ser excusa para que no haya justicia. No, yo estoy diciendo el problema, que son los mismos tribunales, además, que ahora, por ejemplo, para poner temas actuales, que casos, por ejemplo, Dólar Futuro, otros casos vinculados con corrupción, vayan a una instancia oral, están esperando también un montón de estos casos que son enormes, larguísimos y demás, porque son los mismos tribunales, no es que son otros especiales. Claro. Y muchos jueces no quieren tomarlos. Claro, a eso iba. Muchos jueces no quieren tomarlos porque están en La Rioja y tienen que irse a Tucumán, o están en Tucumán y tienen que ir a Mendoza, tienen que viajar. No quieren. Claudio, hay otro reclamo que cuando se debaten estos temas de lo que ocurrió en el a partir del 76 y también antes, que es el de los que dicen por qué no se toma una postura, ya que durante 12 años se negó directamente que se hablaba de juventud maravillosa y no se hablaba de que muchos eran terroristas que cometían actos terroristas. ¿Cuál es tu postura sobre la posibilidad de que también se reabra judicialmente o legalmente ese capítulo del pasado? Es decir, los atentados que cometían las organizaciones terroristas por esta misma época. Ese es un debate muy delicado, porque no es vis a vis y comparable los recursos que tuvo el Estado a su disposición y cómo echó mano de eso frente a lo que es, no deja de ser, aunque duela escucharlo, no deja de ser una acción delictual del orden privado. Esta es la realidad y la justicia lo marca así. Entonces, primero tiene que agarrar de lesa humanidad para que eso... Claro, entonces la Corte Suprema cerró ese debate. Entonces ahora hay dos, perdón, no sé si es así o no, hay dos causas que están en esa instancia, que una es la Rabure y la otra es el Capitán Viola. No, y tenés la de Rucci. Y la de Rucci, que están viendo de mandarlas a lesa humanidad. Entonces, para ver considerarla. Sí, considerarla a partir de la AAA, era desde el Estado. Por ejemplo, en el caso Rucci, si el hijo habilita y determinan, se crea jurisprudencia que esto es un delito de lesa humanidad, bueno, ahí vas a abrir, pero es todo un debate que tiene que ver con la filosofía jurídica. Sí, por eso te preguntaba por tu postura, porque en algún punto, digo, hay una cuestión... Bueno, Alfonsín Kirchner juzgó a Firmenich y demás, pero ese era el camino.
Después Menem más el indulto. Exactamente, y ahí se cerró. Y eso genera un dolor irreconciliable, más allá del silencio de los militares, el no reconocimiento de los militares de lo que hicieron, el no pedido de disculpas cuando hablamos en una mesa de diálogo, inclusive hasta de los militares superiores, de exculpar a los más jóvenes que cumplían órdenes. Ese debate también se tiene que dar sanamente, no es la obediencia de vida, pero hubiese ayudado a muchísima gente. Así que bueno, pero hay que entender esto, es decir, no hay que perder de vista que uno, como yo soy funcionario de Estado, uno tiene resortes que tiene que cuidarlos muchos en beneficio de la sociedad y no echar manos para convertirse en enemigo de la sociedad que te pone en este lugar. La dictadura leyó un momento a la sociedad que le pedía que esté en ese lugar. Yo me acuerdo, mi madre y su grupo decían, ahora vamos a estar bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo decían? Porque yo me acuerdo, yo estaba en un centro juvenil, volvía a las 12 de la noche, más tarde no se volvía en esa época, y mi mamá y muchas madres estaban con su desabille en Floresta, en la calle, esperando que su hijo venga. No había celulares, teléfonos teníamos compartido con la vecina del 5º piso, se vivía de otra manera y se vivía con miedo. Entonces, bueno, las bombas se explotaban en todos lados, te trataban de chupar de todos lados, era muy común en aquellos años. Ibas a la escuela, ibas a la calle, te querés ganar unos mangos y era así, o te paraban en la calle y te llevaban y no sabías por qué. Bueno, se vivía con ese miedo. Entonces mucha gente, la gente común decía, ahora vamos a estar bien, y esto facilitó. Ahí los militares hicieron uso de eso, mal uso, que tengo el poder absoluto que me lo da la sociedad, ahí fueron por todo, y esto hay que condenarlo permanentemente. Para los demócratas, porque también, ojo, cuando vos estás en democracia tampoco podés decir tengo el voto de la gente, voy por todo.